La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia. Heroínas o malvadas. ¿Nos acompañas? Mata Hari. Margareta Gertruida Selle nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, una ciudad de los Países Bajos, en el seno de una familia relativamente acomodada. Su padre era propietario de una tienda de sombreros y había invertido con éxito en el petróleo, lo que le permitió disfrutar de una infancia cómoda, hasta que el negocio familiar se arruinó cuando ella tenía 13 años. Esto coincidió con la separación de sus padres y la muerte de su madre poco después, y a partir de este momento su vida comenzó a complicarse. Tras la muerte de su madre en 1891, fue separada de sus hermanos y enviada a vivir con unos tíos en Leiden. Estos decidieron enviarla a una escuela de formación para ser maestra, una de las pocas opciones viables para una mujer joven en esa época si deseaba obtener una carrera respetable, y fue inscrita en un internado en su ciudad natal para convertirse en maestra de jardín de infancia. Durante su estancia en la escuela, se dice que sufrió un episodio traumático al ser acosada sexualmente por el director del internado. Este abuso supuestamente dejó una marca profunda en ella, afectando su confianza en la autoridad y en las estructuras sociales. Como resultado de este incidente, abandonó la escuela y regresó con sus tíos. Sin muchas opciones y atrapada en un entorno que no le ofrecía apenas oportunidades, Margareta decidió buscar una salida diferente. En 1895, a los 18 años, respondió a un anuncio de matrimonio en un periódico y se casó con un oficial del ejército colonial holandés, Rudolf MacLeod, un hombre 20 años mayor que ella. Juntos se trasladaron a las Indias Orientales holandesas, actual Indonesia, donde la pareja vivió durante varios años. Durante este tiempo tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, pero su matrimonio fue extremadamente infeliz. Rudolf era violento y alcohólico. En 1899, la vida la golpeó con extrema dureza. Su hijo mayor, Norman John, murió a los 2 años de edad bajo extrañas circunstancias. Se cree que pudo haber sido envenenado por una niñera, como represalia por un conflicto con MacLeod, aunque no se ha probado de manera concluyente. Esta muerte la devastó. Este suceso hizo que la relación con su marido empeorara aún más y en 1902 la pareja se separó oficialmente y regresó a Europa. En un principio intentó cuidar de su hija ella sola, pero la falta de recursos económicos y el hecho de que MacLeod tenía un mayor poder financiero y social en los Países Bajos le dificultaron la tarea, perdiendo la custodia de la niña. Esta decisión judicial posibilitó que el padre además se negara a permitir que mantuviera contacto con ella, lo que agravó aún más su dolor. En 1903, y después de haberse quedado completamente sola, se trasladó a París, donde buscó diversas maneras de ganarse la vida. Trabajó durante un corto espacio de tiempo como modelo artística para pintores y escultores,
y esto sería el punto de partida de su carrera en el mundo del espectáculo, ya que comenzó a relacionarse con los círculos artísticos y bohemios de París, lo que eventualmente la llevó a descubrir el mundo de las danzas exóticas que acabarían marcando su destino. Inspirada por su tiempo en las Indias Orientales holandesas, donde había aprendido sobre las culturas locales, comenzó a crear una identidad única como bailarina exótica, afirmando ser una princesa javanesa iniciada en danzas sagradas, adoptando el nombre artístico de Mata Hari, en malayo, sol u ojo del día. Sus actuaciones combinaban bailes sensuales con un aura de misticismo oriental y rápidamente la convirtieron en un icono del París bohemio. A principios del siglo XX, Europa estaba fascinada por las culturas orientales, hecho que ella supo aprovechar. Sus actuaciones, a menudo desnuda o semidesnuda, pero siempre con el pecho cubierto, captaron la imaginación del público. Su belleza y carisma la llevaron a convertirse en amante de oficiales, militares, políticos y hombres ricos de toda Europa. A medida que su fama crecía, también lo hacía su lista de admiradores influyentes. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, ella ya era una figura conocida en Europa que se movía entre las altas esferas de la sociedad, tanto en Francia como en Alemania. En 1915, el cónsul alemán Arnold Kahle, quien también actuaba como oficial de inteligencia, le ofreció que espiara para Alemania. A cambio, le pagaría una suma de 20.000 francos, que era una cantidad considerable en ese momento. Ella aceptó el dinero, lo cual fue interpretado por los alemanes como una señal de que estaba dispuesta a proporcionarles información. En 1916 conoció a Vladimir Maslov, un oficial del ejército ruso que luchaba junto a las fuerzas aliadas durante un permiso de este. Maslov provenía de una familia aristocrática rusa, lo que lo hacía un objetivo romántico ideal para alguien con una vida como la de Mata Hari, que buscaba afecto y estabilidad en medio de la guerra. Para entonces ella tenía alrededor de 40 años, mientras que él era más joven. Él, además de su juventud y atractivo, representaba un escape emocional para ella, quien había pasado muchos años en relaciones superficiales o estratégicas y se enamoró profundamente. Maslov, a diferencia de sus anteriores amantes, a quienes veía más como medios para mantener su estilo de vida lujoso o como parte de su papel de espía, fue su último gran amor. A su regreso al frente fue gravemente herido, quedando parcialmente ciego. Georges Ladoux, el jefe de la inteligencia militar francesa, le propuso trabajar como espía para Francia, probablemente sabiendo que ella ya había sido reclutada por los alemanes, pero vio en ella una oportunidad para utilizarla como agente doble y le ofreció 1.000.000 de francos. Este dinero sería su recompensa por obtener información crucial de los alemanes, especialmente información militar y diplomática relacionada con los movimientos de tropas y estrategias en el frente de guerra. Mata Hari aceptó la oferta, creyendo que podría cumplir con las expectativas sin comprometerse demasiado y viendo la oportunidad de poder moverse con facilidad para ir a ver a su amado y poder pagarle los tratamientos y cuidados necesarios. El amor por Maslov se convirtió en la clave. Fue en este momento cuando aceptó trabajar para los franceses. Aparte del dinero, trabajar para Ladoux también le ofrecía una oportunidad para rehabilitar su reputación ante las autoridades francesas, ya que las tensiones de la guerra la habían puesto bajo sospecha.
trabajando para Francia, podía demostrar su lealtad y alejar cualquier acusación de espionaje para el enemigo. Sin embargo, la condujo a un terreno peligroso, ya que la posición de agente doble resultó ser insostenible y pronto se vio atrapada entre las demandas de los alemanes y las sospechas de los franceses. Tras el acuerdo con la Dux, se desplazó a Madrid argumentando motivos de trabajo para recabar información para Francia, mientras fingía espiar para los alemanes. Madrid en esos momentos era un nido de espías debido a su posición geográfica y neutral. Agentes de diversas naciones que buscaban recopilar información, realizar actividades de espionaje y establecer conexiones con diplomáticos y miembros de la alta sociedad se dieron cita allí. Los países beligerantes, incluidos Alemania, Francia, el Reino Unido y otros, buscaban obtener información estratégica sin entrar en conflicto directo. La vida social y cultural de Madrid era vibrante y los salones de la alta sociedad se convirtieron en lugares claves para el intercambio de información. Las fiestas y eventos culturales eran oportunidades ideales para que los espías obtuvieran datos de interés. Mata Hari actuó en el Teatro de la Zarzuela y en el Café de la Comedia, un popular lugar de encuentro de artistas y miembros de la alta sociedad, así como en salones y fiestas privadas, continuando con su estilo de vida glamuroso y relacionándose con figuras de alto nivel, incluidos oficiales y diplomáticos de varias nacionalidades. La atención que recibió durante sus espectáculos le facilitó el contacto con figuras influyentes, aunque también contribuyó a la envidia y celos de otras artistas, como fue el caso de Raquel Meyer, que se sentía amenazada por su popularidad. Durante su estancia sedujo al agregado militar en Madrid, el mayor Arnold von Kalle, con quien mantuvo relaciones románticas, esperando que en la intimidad éste le contara secretos que le fueran útiles. Uno de los objetivos de Mata Hari en España era obtener información sobre los movimientos navales alemanes en el Mediterráneo. Sin embargo, la misión no salió como esperaba. Aunque von Kalle se mostró complacido con la relación, no le ofreció información valiosa que pudiera transmitir a los franceses. La Torre Eiffel, en esos momentos, era bastante más que un simple símbolo de París. Fue una herramienta militar estratégica para interceptar comunicaciones y gracias a su sistema de radiotelegrafía, los franceses pudieron interceptar los mensajes enviados por von Kalle sobre Mata Hari, en los que la mencionaba como su agente, conocida por el código H21. En 1917, en plena guerra, fue arrestada por las autoridades francesas, acusada de ser agente doble y de haber transmitido información crucial sobre los movimientos aliados. Sin embargo, las evidencias contra ella eran en gran parte circunstanciales. Algunas fuentes aseguran que las autoridades francesas necesitaban encontrar un chivo expiatorio para sus derrotas militares y Mata Hari, con su estilo de vida escandaloso y su imagen de mujer fatal, resultó ser la candidata ideal. La policía francesa registraría de manera exhaustiva su habitación en el Hotel Élysée Palace de París, en el que dijeron encontrar una serie de objetos y documentos que, según ellos, corroboraban las acusaciones de espionaje. Mata Hari sufría de sífilis desde los tiempos de su matrimonio, una enfermedad de transmisión sexual que era común en la época y que MacLeod le contagiaría, para lo que recibía tratamientos para controlar sus síntomas. Una pomada encontrada en su habitación era parte de su tratamiento médico, ya que en aquel tiempo no existían curas eficaces
y los afectados recurrían a distintos elementos para aliviar los síntomas. Las autoridades, en su búsqueda de pruebas para incriminarla como espía, interpretaron que la pomada podía ser utilizada como tinta simpática, tinta invisible, común en actividades de espionaje, ya que se utilizaba para enviar mensajes secretos que solo se revelaban al someterlos a ciertos tratamientos químicos o de calor, aunque no hubo pruebas claras que confirmaran tal acusación. También encontraron gran cantidad de dinero, así como pasajes y lujosos regalos que fueron interpretados como pruebas que la vinculaban directamente con las actividades de espionaje, lo que determinó su condena final. El juicio de Mata Hari fue un espectáculo público. Se le acusó de ser una espía de alto nivel al servicio de Alemania, responsable indirecta de la muerte de miles de soldados. Aunque repleto de sensacionalismo, no hubo pruebas concluyentes, pero a pesar de ello, el clima de histeria y paranoia en estos tiempos de guerra selló su destino. Ella misma admitió haber trabajado brevemente como espía para Alemania, aunque siempre afirmó que su lealtad era para Francia. Durante el juicio, Mata Hari habló de su amor por Vladimir de Maslov y de cómo había arriesgado todo por él. Pero la acusación presentó una carta de él que tuvo un impacto negativo en su defensa. Según los relatos históricos, Maslov mencionó en esa carta que no veía en Mata Hari más que una mera amante o una relación casual, lo que fue devastador para ella a nivel personal y también en su juicio, ya que contradecía la imagen de sacrificio y devoción que ella había proyectado hacia él. Para ella, Maslov era su gran amor, pero esta carta puso de manifiesto que el sentimiento no era recíproco. Aunque la carta no era una prueba directa de espionaje, sí afectó la percepción de los jueces sobre las motivaciones de Mata Hari. En lugar de verla como una mujer sacrificada por amor, la retrató como una mujer que había actuado de manera irresponsable y quizás sin una verdadera causa noble que justificara sus acciones. Esto influyó en el veredicto, sumándose a las ya pesadas pruebas en su contra. Viéndose acorralada, dicen que llegó a decir: «Ramera sí, espía nunca», reconociendo su estilo de vida, pero negando de manera vehemente haber actuado como espía. Con esta declaración buscaba desacreditar la acusación central, que la pintaba como una traidora y una espía doble, que pasaba información tanto a franceses como a alemanes. Sin embargo, el tribunal militar francés no se conmovió por su defensa y la frase, aunque poderosa, no tuvo impacto suficiente para cambiar el veredicto. Después de ser declarada culpable de espionaje, fue encarcelada en la prisión de Saint-Lazare en París, donde permaneció hasta su ejecución. Esta prisión, que ya no existe, era conocida por albergar a mujeres acusadas de distintos delitos y durante la Primera Guerra Mundial también se utilizó para retener a acusados de traición o espionaje. En la madrugada del 15 de octubre de 1917, la hermana Leonid, una monja que la acompañó durante su tiempo en prisión, entraría a despertarle para darle la noticia de su ejecución. A los 41 años, Mata Hari fue llevada ante un pelotón de fusilamiento en las afueras de París. Según relatos, enfrentó su muerte con una gran dignidad. Se dice que se negó a ser vendada y que lanzó un beso a los soldados que iban a ejecutarla antes de ser abatida. En el mes de noviembre, apenas un mes después de su ejecución, Ladux fue arrestado acusado de estar involucrado en actividades de espionaje, irónicamente, mientras él mismo había dirigido operaciones contra espías enemigos. Las investigaciones apuntaban a que podía haber estado jugando un doble juego con actividades comprometedoras durante la guerra.
Finalmente, fue absuelto en 1919 tras el final de la guerra, rehabilitado y retornado a su puesto en el ejército francés. Su detención puso en duda el juicio llevado a cabo contra Mata Hari, y algunas personas empezaron a cuestionar si la famosa espía había sido utilizada como chivo expiatorio en medio de un complejo juego de intrigas. En 1985, el gobierno francés desclasificó documentos del juicio militar que revelaba detalles de las pruebas que se usaron en su contra, incluidas las comunicaciones interceptadas al servicio de inteligencia alemán. Estos documentos mostraban la profundidad de las sospechas que la rodeaban, aunque también sugieren que el caso contra ella podría haber sido débil o incluso exagerado en algunos aspectos, ya que muchas de las pruebas eran meramente circunstanciales. Por parte de Alemania, los archivos relacionados con Mata Hari también han sido objeto de liberaciones parciales, pero algunos documentos claves permanecen aún clasificados. Esto ha alimentado teorías de que su historia podía estar incompleta o que Alemania podría haber tenido un papel más importante en su vida como espía de lo que ha confirmado oficialmente. Los archivos británicos también contienen información, ya que el MI5, Servicio de Inteligencia Británico, seguía de cerca sus movimientos y actividades. Algunos archivos británicos sobre ella han sido desclasificados, pero otros permanecen aún bien guardados. La correspondencia y los informes de inteligencia británicos muestran que el Reino Unido la consideraba una amenaza, pero no hay consenso sobre la solidez de las pruebas en su contra. Aunque gran parte de la información se ha hecho pública especialmente coincidiendo con el centenario de su ejecución en 2017, aún existen documentos clasificados y elementos de su historia que no han sido revelados completamente. Esto deja algunos huecos en la narrativa oficial y ha permitido que continúen las especulaciones sobre si realmente fue una espía efectiva o si fue utilizada como un chivo expiatorio en medio del caos de la Primera Guerra Mundial. La vida y muerte de Mata Hari han dado lugar a innumerables leyendas y mitos. A menudo es retratada como una seductora traidora, una femme fatal que utilizó su belleza y encanto para obtener secretos militares. Sin embargo, muchos historiadores modernos creen que fue un archivo expiatorio, una víctima de su propio mito y de las tensiones de la guerra. La evidencia de que fuera una espía de alto nivel sigue siendo escasa. Se ha sugerido que si bien pudo haber sido una espía menor para Alemania o incluso para Francia, su rol en la guerra fue exagerado por las autoridades para así justificar su ejecución. Algunos incluso afirman que fue una mujer trágica, que se vio atrapada en una situación de la que no supo escapar. Su imagen ha sido mitificada en el cine, la literatura y el arte, donde se le representa como un símbolo de misterio, sensualidad y traición. Lo cierto es que Margareta Selle, una mujer que buscó escapar de su pasado y reinventarse en una sociedad que estaba en conflicto, sigue siendo un enigma. Saludos y bienvenido o bienvenida a Heroínas o Malvadas. Toñi, increíble lo que hemos escuchado de Mata Hari, ¿eh? Increíble. Yo te lo agradezco, ¿eh? Yo te agradezco que me digas esto. La verdad es que ha sido un sabor muy agridulce el que he experimentado durante todo el tiempo que he estado recopilando la historia de Mata Hari, Iñaki. Y fíjate, si yo tuviera que ponerle un titular a esta mujer, sería el de
una vida en continua huida hacia adelante. Fíjate. Porque esa fue su vida. Tenemos que partir de la base de que a día de hoy aún no sabemos la verdad de Mata Hari. Bueno, va a ser difícil que lo sepamos porque estamos en un mundo un poco... Este de hoy, que tratamos de Mata Hari, es complicado saber la verdad. Sí, porque hay veces que pensamos que la lejanía en el tiempo es lo que diluye la información acerca del personaje. Pero está claro que hay más lagunas, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de personajes muy recientes y más, sobre todo, cuando estamos hablando de una espía o una supuesta espía. Porque, claro, nunca lo vamos a saber. Claro, y porque además, si fue una espía, con el conocimiento que tenemos a día de hoy, fue un desastre. Como espía, fue un auténtico desastre. Pero, como te decía al principio, es una continua huida hacia adelante la vida de esta mujer. Esta mujer nace en una familia bien acomodada. Su padre es un empresario, tiene una sombrerería, ha invertido con muy buenos resultados en el negocio del petróleo y todo le va bien hasta que de pronto al padre el negocio se le hunde, se separa de la mujer. Imagino que como consecuencia de los problemas económicos, ya sabemos aquello de que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y posiblemente pues esto pasara en esta casa, ¿no? Estés en el piso que estés, salta. Sí, salta. Pero el resultado es que al poco tiempo la madre muere. Ellos son cuatro hijos, lo que tiene el matrimonio. Y en ese momento el padre, pues como no puede hacerse cargo de los hijos, decide repartirlos. Y a ella la envía con unos tíos para que estos tíos pues sean los que se encarguen de darle una formación. Bien, pues a partir de aquí comienza lo que yo puedo llamar una vida de tragedia. Una auténtica tragedia en la que ella, la única manera que encuentra es eso, huir hacia adelante. Los tíos la llevan a un colegio para hacerla maestra de jardín de infancia y ahí tiene la mala suerte de encontrarse con un profesor que decide abusar de ella. Es que en realidad, fíjate, tú has dicho que sería una huida hacia adelante. Yo, cuando me he acercado a este personaje, me ha parecido una vida de absolutos contrastes. Es decir, ella nace en una situación acomodada, que tú ya a esa edad piensas que la vida siempre va a ser así. Sí. De repente a los 13 años se lleva el primer tortazo de la vida, se separan sus padres, el negocio va mal, se le muere la madre y, como dices tú, comienza el periplo, pues eso, sola por el desierto, porque es mandarla a un sitio, a una familia, luego la familia la mete en un colegio interno y pasa eso que estás hablando tú. Claro, para mí son como picos que suben y bajan muy fuertes, porque con 13 años vivir todo eso me parece una pasada. Eso le marcaría el carácter, evidentemente, las carencias, las ausencias. Yo creo que a esa edad eso te tiene que dar mucha inseguridad y sobre todo tienes que sentir que no tienes poder, no tienes armas con que defenderte, más que solamente puedes resistir y aguantar los embates del destino. Yo creo que eso luego le tiene que marcar, ¿eh? Sí, piénsate que esta niña, mientras que en su casa todo va bien, pues hasta el padre le hace construir una especie de carruaje tirada por animales pequeñitos, pues no sé si sería un tipo pony o incluso perros, porque en aquella época y en esa zona pues había muchas razas de perros que tiraban de pequeños carruajes. Uh-huh. Tanto de leche como de... Bueno, pues posiblemente este carruaje que el padre le manda a construir fuera en este sentido. O sea, ella gozaba de una buena vida y de la noche a la mañana, pues como solemos decir por Andalucía, la noche se le cerró en aguas y todo se le volvió oscuro. Pero la vida es que además no le dio tregua. Es que no salía de una cuando estaba en otra peor todavía.
es que el profesor abusa de ella. Además, ella se encuentra con que es a ella a quien culpan de que el profesor haya abusado de ella. O sea, dicen que ella lo ha provocado, con lo cual el profesor se queda tan ancho y tan pancho y ella es la que se marcha del colegio. Y a raíz de ahí, ella intenta buscarle una salida a su vida. Claro. No sé si es que a lo mejor los tíos tampoco estaban como muy contentos de tener que tirar de la sobrina. No lo sé. Y seguramente tampoco a una niña que no tiene a sus padres, no tiene posibles, porque tampoco es rica ni es nada. ¿Qué le queda en esos años? Pues solamente le queda un camino. O te encargas de limpiar casas o cuidar niños, o de casarte con alguien que tenga los posibles para que puedas vivir. Es que no le queda mucho más. Entonces, el hecho de ella misma intentar buscarse el camino, que puede ser acertado o no, pero lo intenta buscar, dice mucho de cómo era ella. En esto hay dos versiones. Hay una versión que dice que fue el padre el que le concierta el matrimonio con MacLeod. La realidad no es esa. La realidad es que ella ve un anuncio en el periódico de un señor militar que busca esposa. Y ella, ni corta ni perezosa, responde a este anuncio y se casa con este hombre. A mí es que eso me parece fascinante. O sea, fascinante no la noticia, no el hacerlo. Pero como persona, como mujer, me parece increíble que a esa edad, porque creo que tenía 18 años... Yo creo que estaba muy loca, Iñaki. Yo creo que no. Yo creo que no se lo pensaba, No, ya, me da igual, aunque no te lo pienses. Pero ella, en vez de dejar que los demás le fabriquen o le diseñen un destino, ella se busca una salida, aunque sea obligada o empujada por las circunstancias, pero que es una persona que a mí me llama la atención, porque otra cualquiera, oye, se hubiera quedado a lo que le digan sus tíos, o se hubiera dejado seguir siendo abusada por el director del colegio y callar y tirar para adelante y a ver por dónde sale la historia. Pero esta no, esta es agarra un clavo ardiendo, porque esto no es más que un clavo ardiendo que te va a llevar al inframundo, pero es que tiene los memoles de agarrarse al clavo ardiendo y decir, pues oye, no será lo mejor, pero es que tiro para adelante. Dicen que era una mujer muy inteligente, aunque yo en algunos casos pongo en duda el que realmente fuera tan inteligente. Yo también, porque si hubiera sido tan inteligente, hubiera manejado la historia de mejor manera. Claro, pero bueno, hay quien dice esto, que además de manera autodidacta, vamos a decirlo así, aprendió a hablar varios idiomas y bueno, pues se lanzó al aire, bajo mi punto de vista, de una manera pues un tanto inconsciente. Se casa con este hombre que resultó ser un alcohólico empedernido, un violento de tomo y lomo. Hay quien dice también que, bueno, que ella, como no estaba enamorada de él, que se casa con él pues por buscar una salida. Tal como se casan, se van hasta Java, a Indonesia. Y bueno, parece ser que allí pues eso, como ella no estaba precisamente enamorada, pues ella por las noches se busca la manera de escapar de casa y de meterse en las fiestas de las tribus y todas estas cosas. Es algo que se dice, pero no es algo que esté contrastado tampoco. No sabemos si es verdad o si es mentira. Lo que sí sabemos es que se casó con un auténtico maltratador, con el que tuvo 2 hijos y con el que parece ser que por el maltrato que este señor también le procuraba a la gente del servicio, una de las empleadas envenenó al hijo, al niño pequeño. Y con 2 años, este niño muere. Es que además de esta mujer, de Margareta, hay 2 versiones tan completamente distintas, de quien la pinta de mujer irresponsable, casquivana, de quien dice que ella fue la culpable de que el hijo muriera porque los tenía desatendidos. Y hay esa otra versión que dice que no, que al niño posiblemente lo mató una empleada, lo envenenó una empleada para vengarse de MacLeod. El resultado es que ella se queda sin su hijo, con un matrimonio que si ya iba mal, ahora va todavía peor. Parece ser que
según también dicen algunos, porque es verdad que la historia de esta mujer son todo suposiciones, porque al final hay tantas versiones como personas han hablado de ella. Es curioso, normalmente cuando tú coges un personaje, sea de la época que sea hombre, sea mujer, lo mismo da, puede abrirse dos líneas, quien la apoya o quien lo apoya y quien defiende. En este caso, no es así. El resultado es que tras la muerte del hijo, ella se vuelve a su casa y se lleva con ella a su hija. Se vuelve a casa y además vuelve a casa destrozada. Arruinada. Destrozada no, arruinada. O sea, pongámonos en la piel de una persona a la que su hijo, con 2 años, se le ha muerto. Y que el marido, de alguna manera, aunque no estaba allí, le hace la vida imposible para que ella no pueda remontar su situación. Cuando ella se vuelve con su hija. Es verdad que no tiene trabajo, es verdad que además está sola en el mundo, porque esta mujer vivió rodeada de mucha gente, pero estuvo siempre completamente sola. Algo que se repite mucho en personas de este estilo. Sí. Y claro, ella intenta por todos los medios, pero ojo, no perdamos de vista de que el marido era militar. En aquella época ser un militar era pues ser alguien muy importante. Muy poderoso, sí. Claro, además él tiene buenos contactos, él tiene buenas maneras de ir buscando las vueltas hasta que consigue que un juez sea el que le quite la custodia de la niña a ella. Eso es. ¿Vale? No es que ella en un momento dado vea que no puede continuar y le deje la niña al marido. No. El marido le quita a la chiquilla y hasta incluso prohíbe que mantenga contacto de ningún tipo con ella. O sea, a partir de ahí, ella se ha quedado sin un hijo porque se le ha muerto y se queda sin su hija porque el marido se queda con ella y además le prohíbe el que pueda tener el más mínimo contacto con ella. Y por eso es por lo que te digo que al final es la historia de una huida hacia adelante. En ese momento ella tiene 2 posiciones ante la vida, vamos a decirlo así. Irse a un puente y tirarse o intentar resurgir de sus cenizas. Debió de ser una mujer de mucho carácter, no me cabe la más mínima duda. No solamente por esto, sino por más cosas que iremos viendo. Sí. Sí, conforme vayamos haciendo este repaso a su vida. Pero ella en ese momento decide pues que se va a París. Claro, París en ese momento es cultura, hay trabajo, y decide irse allí. Y comienza incluso a trabajar en unas caballerizas limpiando a los caballos. Conoce a gente del mundo del arte y empieza a posar como modelo para pintores de la época. Y es un compañero el que le dice: pero vamos a ver, chica, eres guapa. Tú, el tiempo que estuviste por ahí, ¿no aprendiste nada? Ahora está muy de moda esto de todo lo que venga de aquella zona, todo lo que suene a exótico, todo esto está muy de moda. Y es cuando a ella le hace el clic en la cabeza y dice: Pues sí. Claro, ella había aprendido los 4 bailes de allí y a raíz de ese momento ella se reinventa y se hace pasar por una princesa javanesa. Ahí voy yo. Por eso me parece esta mujer tan increíble. Porque en un momento de su vida en el que cualquier otra persona habría llegado, le habría dado al botón del pause y se hubiera quedado atascada ahí y de ahí no sale, ella continúa, como hizo cuando se casó con su exmarido, continúa buscando la manera de encontrar su sitio, de continuar, pero sobre todo una vida que también a ella le diga algo, porque siempre ha tirado hacia el arte, nunca se ha planteado tampoco el centrarse en lo típico para la mujer, sino que siempre iba un paso más adelante, siempre iba intentando recorrer caminos que no son del todo lo normal, no es lo establecido. Entonces, a mí me llama mucho la atención que una persona en una situación tan caótica, porque esa era una situación caótica, te plantees, con lo que dices tú, sí, tiene mucho carácter, pero aunque tengas mucho carácter,
tienes que tener algo dentro, algo que te llama, algo que te despierta, algo que te empuja, porque el camino que ella lleva es muy complicado de llevar cuando estás mal, ¿eh? Es muy complicado, a no ser que sea capaz de darle a un botón, hacer un poco clic y decir, me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar y todo lo demás pasa a un segundo grado. Pero a mí, de verdad, me despierta muchísima admiración una persona capaz de poder apartar o aparcar el drama, el dolor, la soledad, incluso la sensación de culpa que seguramente también tendría, y de repente centrarse en continuar una vida. Ella comienza siendo modelo. Piénsate que las modelos tenían que posar desnudas. Estamos hablando de una época en la que estas cosas no estaban precisamente bien vistas. De hecho, la inmensa mayoría de mujeres que posaban, pues, eran lo que en esa época llamaban mujeres de vida alegre. Y bueno, pues sí está claro que ella era una mujer bastante desinhibida, en el sentido de que no mantenía ese pudor de la época en la que no le importaba mostrarse, y esto fue lo que dio lugar a que esto de convertirse en danzarina javanesa no le fuera demasiado descabellado. Es verdad que en ese momento ya había otras que hacían esto, no fue la única. Pero bueno, ella encontró su sitio. Parece ser que, además, al ser una mujer no ya guapa en sí, sino muy vistosa, muy elegante y sobre todo con ese poderío que le daba el decir tengo que tirar hacia adelante, sea como sea. Esa fuerza, claro, esa fuerza que le da una persona cuando dice o me hundo o nado. Aquí solo tengo dos opciones. O dejo que el agua me trague o nado hasta llegar a la orilla. Y eso fue lo que ella hizo y consiguió triunfar en París. Consiguió que la gente la admirara. Claro que sí, lo consiguió. Y consiguió relacionarse con la florinata de la época. Porque claro, al estar... Bueno, esto ha pasado siempre, casi todas las... Bueno, y casi que a día de hoy, las vedettes y todas estas mujeres, pues claro, los admiradores le salían por debajo de las losetas, ¿no? Y además es una mujer desinhibida en la que los hombres pues también veían la manera de medrar, vamos a decirlo así, ¿no? Y fuera o no fuera desinhibida, porque su poder, el poder que ella ostentó al final, ese poder que a ella le llegó porque recorrió una vida en el que encontró su sitio, entre comillas, ese poder dependía de lo desinhibida que pudiera ser ella. Porque claro, despertar el deseo de quien manda, esa es la historia. Porque si eres lista, lo tienes en la palma de la mano. Sí, parece ser que altos cargos militares, políticos, incluso se habla de que el príncipe alemán llegó a ser su amante. Bueno, pues todo esto la fue colocando en una posición en la que ella, pues eso, se rodeaba de la florinata. De la florinata masculina. Parece ser que entre el género femenino no gozaba precisamente de muy buena reputación, pero sí que los hombres, pues de alguna manera, se la rifaban. Pero siempre se la rifaron desde el punto de vista de usar y tirar. O sea, te uso porque eres guapa, porque practicaba una técnica amatoria que es conocida como la presa de Cleopatra y que esto volvía locos a los hombres que yacían con ella. Bueno, pues todo esto dio lugar a que en un momento dado ella conoce a un soldado ruso, Vladimir Maslov, más jovencito que ella, que durante un permiso lo encuentra en el hall de un hotel de París. Y parece ser que se enamoró como una auténtica tonta. Parece ser que Maslov, bueno, pues la trató de esa manera que no la estaban tratando el resto de los hombres. Pues se enamoró perdidamente, pero Maslov se le acaba el permiso
Dicen que ella en un momento llegó a decir que prefería un militar pobre que un banquero rico. Por lo visto, sentía una gran atracción hacia los uniformes, vamos a decirlo, así. Es cierto, sí. Se enamoró de él perdidamente, pero él marcha al frente y al poco de incorporarse, pues es herido. Ella lo sabe y en ese momento, en esas entremedias, hay uno de la inteligencia alemana que se pone en contacto con ella. Y es cuando por primera vez, evidentemente ya ha estallado la Primera Guerra Mundial, Sí. como es de entender, se pone en contacto con ella porque como ella se mueve por prácticamente toda Europa, pensemos que en la Primera Guerra Mundial las grandes ciudades no eran asediadas en exceso. O sea, la vida en las grandes ciudades, mal que bien, se mantenían y a pesar de estar en guerra, pues ella seguía haciendo sus actuaciones y todas estas cosas. Además, al ser una artista, pues el que se moviera de un sitio a otro pues estaba considerado como normal, ¿no? Y este señor es el primero que le ofrece ser espiar a los franceses. Y ella, que necesita dinero para poder socorrer a su amado, acepta. Además le ofrecen muchísimo dinero y cuando vuelve a París es también el jefe del espionaje francés el que le hace el mismo ofrecimiento. Parece ser que ella pidió cita con la Dux para que le diera un visado, ¿no? Para poderse mover e ir a ver a su amante y socorrerlo con el dinero que le habían dado los alemanes. Pero en ese momento la Dux también le ofrece el ser espía. A partir de ahora, aquí hay que poner un cartel y decir: a partir de ahora todo se supone. Sí. Se supone. Pero sí que es cierto que cuando le ofrecen hacer contraespionaje, aunque a ella le dicen para espiar a los alemanes, pero en realidad es un contraespionaje, se supone que los franceses ya saben que los alemanes le habían ofrecido esa historia, ¿no? De espiar para ellos. Sí, parece ser que sí. Entonces aquí ya entramos en un juego de yo te digo una cosa... Muy complicado. Claro. Y ahí es donde Mata Hari, yo la veo más perdida. Es decir, estás jugando con lobos que ya son lobos muy viejos y ahí tienes que andarte con muchísimo cuidado. Todo apunta a que la Du ya sabía que ella trabajaba para los alemanes. Claro. Todo apunta a que sí. A Mata Hari no le faltaba el dinero, ¿eh? Ella cobraba, creo recordar, 10.000 francos por cada actuación. Era un dineral. Pero aún así, pues ella necesitaba dinero para socorrer a su amado. También yo creo que en el fondo de ella estaba ese pozo de no quiero pasarlo mal, o sea, quiero tener dinero. También es fácil acostumbrarse a tener una vida de lujo en la que tú te mueves en el Hotel Ritz, en el Palace, en el... Hombre. ¿Vale? Hombre. Y claro. Y el poder, Toñi. Que cuando tú ejerces un poder, te acostumbras a ejercerlo. Y te acostumbras a que la vida va por ahí y que tú ya mandas en ti. Y se junta todo. Al final se junta todo y no eres lo suficientemente consciente para decir, tengo un poder, pero a poquitos, tengo que regularlo, pero se te va la pinza porque te ves poderosa, porque consigues lo que quieres conseguir. Y si vienes de una vida que no tenías eso y ahora tú has sido capaz de llegar hasta ahí, pues ¿quién te para? Yo creo que cuando a ella el alemán le ofrece ser espía, ella piensa que de esto se puede zafar, o sea, que ella dice que sí, pero bueno, pues luego con decir que no se ha enterado de nada ya tiene bastante. Y de alguna manera hace lo mismo con el francés. Ella piensa que, bueno, pues que ella es Mata Hari, ella ya no es Margareta Selle, ella es Mata Hari, con una reputación como artista, relacionándose con la gente más poderosa de ese momento, pero no en Francia, no en Alemania, no en Europa entera. O sea,
Ella se siente, como tú bien acabas de apuntar, se siente fuerte, se siente que es casi intocable. Y ella, yo creo que en su fuero interno pensó, esto luego con decirle que no me he enterado de nada a uno y a otro, ya tiro yo estupendamente y aquí cojo dinerito por un lado y cojo dinerito por otro. El resultado es que la Dux la envía a Madrid. ¿Por qué la envía a Madrid? Pues porque al estar España como país neutral dentro de esta Primera Guerra Mundial, pues todos los espías europeos estaban metidos allí. Que además yo creo que todos, ¿sabes?, se conocían a todos. O sea, yo creo que aquello era pues una juerga porque claro, al final todo el mundo sabía quién era cada uno, ¿no? Claro, esto es muy cómodo. Estás en un país que no está en guerra, encima estáis todos, los de todos los lados, Sí. pues fenomenal. Sí, yo creo que se hacían sus parties, que de hecho se las hacían. Y en estas fiestas es donde ella empieza a tomar contacto también con todos esos espías que andan por Madrid. Por cierto, dicen que le pirraba el cocido madrileño, que era de sus comidas preferidas. O sea que al menos buen gusto culinario, sin lugar a dudas, tenía. Desde luego. Bueno, pues ella llega a Madrid y, bueno, actúa en los sitios también más exquisitos. Ella, entre otros sitios, actúa en el Teatro de Madrid, un sitio donde los figurones de la época actuaban. Allí, bueno, pues estaba la bella Chelito, que era una estrella en ese momento, la Fornarina, Anita Delgado, que más tarde, Anita Delgado era malagueña, dicho sea de paso, y más tarde sería la Maharajá de Capurtala. Se casó y se fue a vivir allí. Y ella empieza a bailar porque la excusa de venir a Madrid, claro, en ese contexto del espionaje, la excusa de ella venir es porque viene a actuar. En ese contexto, ella empieza sus actuaciones y parece ser que pues tampoco bailaba demasiado bien. De hecho, hay una crónica que se escribe en un periódico donde el que la redacta, de manera bastante insultante, digámoslo así, hace una crónica en la que dice que, bueno, que mucho ponerse de puntillas, mucho estirar las manos, mucho echar la cabeza hacia atrás, pero que el público masculino empezó a golpear con los bastones y casi a abuchear. Hasta que en un momento dado ella para la actuación, se les queda mirando a todos y entonces agarra los velos y se desnuda. Con respecto a su desnudo también hay sus más y sus menos. Hay quien dice que sí, que se desnudaba, pero que nunca mostró el pecho porque su marido o su exmarido, MacLeod, en un ataque de celos de un mordisco le arrancó un pezón. Hay quien dice que realmente ella no se quedaba desnuda, sino que llevaba como una especie de maillot que la cubría y realmente no era su piel lo que la gente estaba viendo, sino esta especie de maillot que ella llevaba. Bueno, el resultado es que parece ser que, bueno, pues ni siquiera bailaba bien, o sea, pobrecita mía, no bailaba bien, como espía era un desastre. Y durante este tiempo ella, con el alemán que en su momento le ofrece hacer de espía para Alemania, empieza a mantener una relación amorosa para que de esa manera, en la alcoba, el alemán le cuente lo que los franceses le han pedido, y son los movimientos de los barcos frente a las costas españolas, en particular frente a las costas de Cádiz, Málaga, Huelva, en esa zona de ahí. Se ve que este señor no le dice absolutamente nada. Este señor estaba encantado de poderse meter en la cama todas las noches con ella, pero realmente no le dice nada. Y este hombre envía una especie de código cifrado a Alemania. Parece ser que con toda la intención de que los franceses lo descubrieran. Claro, de que se la quitaran de encima. Correcto.
O sea, en este momento Margareta le sobraba a los alemanes y casi que le sobraba a los franceses también, pero sobre todo le sobraba a los alemanes. Este es el juego de lobos que digo yo, que te metes pensando que tú vas a ser capaz, como dices tú. Yo a este le digo que no me he enterado y al otro le digo que no estaba y sigo con mi historia, porque claro, te meten en una movida que tú dices, yo no he pedido esto, pero claro, te meten y te obligan, pero no es tan fácil jugar. No. Con esa gente, no es tan fácil. Es un juego complicadísimo. Claro. Lo que pasa es que yo creo que ella nunca fue consciente en el berenjenal que se estaba metiendo. Exacto. Yo estoy prácticamente convencida. E incluso ella pensaba que si en un momento dado la cogían por algún sitio, tenía tantos hombres poderosos que habían sido sus amantes que con que ella pegara una voz iban a salir a centenares a socorrerla. Claro. Pues no fue. Hay que entender también, ahora por ejemplo, si hablamos de espías y hablamos de que Alemania me dice para espiar, luego me dice Francia, tenemos un concepto mucho más claro de qué nos estamos jugando que en aquella época. En aquella época la gente no era muy consciente de cómo se manejaba ese mundo. Y al final, como dices tú, molestas a unos, molestas a otros y realmente eres como la muñeca del pim pam pum, que te llevan de un sitio a otro y nadie te quiere. Parece ser que un catalán, Junoi, le ofreció quitarla de este mundo y ponerle un piso en Barcelona. Parece ser que a este hombre le había llegado información de que querían tenderle una trampa, pero ella estaba tan convencida de que era intocable que se volvió a Francia. Y aparte que, como bien has dicho antes, este tipo de vida es muy difícil de decir ahora no. Claro. O sea, tienes que tener muy claro en la cabeza que estás en peligro, que te tienes que marchar, que tienes que dejarlo todo, porque a todo el mundo le gusta el que te admiren, el que seas una persona que cuentes con el beneplácito de todo el mundo, que todo el mundo quiera estar contigo, que seas una figura, que gente respetable, que actores, que políticos, que empresarios, todos quieren, están levantando la mano para estar contigo. Eso es una sensación muy buena, a la que te acostumbras muy pronto y a la que es muy difícil decir adiós. Sí, y esto la llevó a la perdición porque tal como llega a París, se le presentan en el hotel y la detienen. Además registran toda la habitación buscando pruebas para incriminarla. Bueno, entre las cosas que consiguen encuentran una crema que ella utilizaba para paliar la sífilis que MacLeod le había contagiado. Y sí, no le dio nada bueno. No le dio nada bueno, ¿no? Y la hicieron pasar como tinta invisible. Sí. Y este fue uno de los cargos que presentaron contra ella. Sí, que eran unos cargos ridículos, ¿eh? Ninguno de los cargos que se presentaron tenían validez. Nada. Pasajes de tren o de lo que fuera para moverse. Buah, era artista. Dinero. Era una mujer que cobraba 10.000 francos por actuación. O sea, claro. Pobre no era. Claro. Regalos. Claro, pero si tenía a todos los hombres poderosos de Europa detrás de ella, claro que le harían regalos. Lo que más pudiera ser que pudiera era aquella pomada que quieren camuflar como tinta invisible y que dicen que es lo que ella utiliza para de esa manera descifrar los mensajes. Al final se la llevan a una cárcel donde, bueno, pues en este momento, pues a los que consideraban espías. Cuando ella llega allí, empieza a escribir cartas a todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, movió un dedo por ella. Lo cual se veía venir. Claro, yo creo que lo veía venir todo el mundo menos ella. La llevan a juicio y el juez es un auténtico misógino que lo primero que hace es decirle que él siente verdadero asco y verdadera repulsa por mujeres como ella. Uh-huh. A raíz de ahí, ella intenta explicar que ella se había enamorado de Maslov y que todo lo que había hecho, lo había hecho
por ayudar a su amado. Pero madre mía, pobrecita, no le salía ni una. La acusación presenta una carta de Maslov en la que dice que sí, que mantuvo un contacto esporádico con ella, pero que si alguien le preguntara, diría que no es precisamente el tipo de mujer que uno buscaría para casarse. Dicho de otra manera, pero en definitiva esto. El resultado es que la condenan a muerte. Ujú. Dicen que la madrugada, 2 monjas, una en particular que la había estado acompañando durante todo este tiempo, la despiertan. Ella, a pesar de no dar crédito de lo que está pasando, se arregla, se pone sus medias, su abrigo, su sombrero y con toda la dignidad del mundo camina hacia ese último destino en el que sabe lo que va a suceder. También dicen que le ofrecieron vendarle los ojos y que ella se negó, y que incluso llegó a lanzarle un beso a los soldados que le iban a disparar. Ujú. Aquí hay una cosa curiosa. El pelotón de fusilamiento, creo recordar que estaba compuesto por 11 o 12 personas. Soldados. Solo 3 balas impactaron en ella. Quiere decirse que el resto o disparó al aire o directamente no disparó. No fueron capaces de dispararle. Una de las balas le da en el corazón y la mata. Y el que ordena el fusilamiento le da el tiro de gracia. Y ahí acaba toda la vida, toda la aventura, toda esa huida hacia adelante para salir de una mala situación, casi meterse en otra situación peor. Si tuviera que resumir la vida de Mata Hari, creo que es una mujer luchadora. Creo que fue una mujer que se enfrentó a sus miedos, a sus dificultades y nunca dejó que la vida le guiara el destino, sino ella fue la que guió su propio destino, mal o bien, equivocada o acertadamente. Yo creo que se enfrentó a sus miedos con dignidad y resolutivamente. Lo que ocurre es que su final es un final de un muñeco roto. Totalmente. Además, fíjate, cuando la matan, por lo visto, el cuerpo lo llevan para que los estudiantes hagan prácticas, pero le cortan la cabeza y la cabeza la embalsaman. Estuvo durante un montón de años en una especie de museo de los traidores a Francia, vamos a decirlo así. Y un día desapareció, no se sabe dónde habrá ido a parar. Juan Eslava Galán, el historiador y escritor, comenta de ella que ni bailaba, ni investigaba, ni tampoco fue la más famosa de las artistas de ese momento, ni tampoco la más deseada por los hombres, pero que su fama o esta leyenda, porque realmente ha pasado como un personaje de leyenda, realmente la hace la prensa rosa de la época. Porque claro, todo el mundo pone los ojos en este juicio y ahí empiezan a surgir todas esas teorías de la Dux ha preparado todas las pruebas, porque claro, Sí. que el juicio no se sostenía y al final la culpan y la matan. Y claro, esto hace que la prensa rosa o la prensa amarilla, como queramos llamarle de la época, empiece a tirar de un lado y de otro. Para colmo, a los 2 meses o así, a la Dux lo detienen y lo acusan precisamente de ser un espía doble. Lo acusan precisamente de ser un espía doble. Precisamente. Y piensan que él ha puesto todas las trampas a Margareta para de esa manera que no se le vea a él la patita por debajo de la puerta. Exacto, el juego de lobos. Es cierto que al final a este hombre lo exculpan, lo vuelven a su puesto, todo como si aquí no hubiera pasado nada, y la que pasa a la historia como esa mujer
mala, malísima, traidora, culpable de miles de muertos, porque la Primera Guerra Mundial fue una auténtica masacre humana, lo que sucedió en ella. Pues la culpan de que todos los muertos son provocados por el espionaje que ella ha llevado a cabo. Bueno, pues todas estas cosas dan lugar a que a Margareta se le convierta en un personaje novelesco, cuando en realidad prácticamente no sabemos nada de ella. Porque no se puede. No, Por mucho que haya cierta gente que dice unas cosas y otros que digan otras, es que como estamos en un juego de lobos, no sabes si lo que te están contando es la realidad que ellos han querido construir para que les sirva de cierto modo. Estás ciego, porque lo mismo puede ser lo que te está contando que lo contrario. Claro. Entonces, lo que yo sí me queda claro de toda esta historia es la esencia de Mata Hari, de Margareta, como una mujer que siempre se enfrentó, siempre intentó buscar su camino, siempre intentó sobrevivir. Es una superviviente nata, pero nata además a un nivel bestial, porque con todo lo que pasó, con todo lo que vivió, continuaba dándose oportunidades, dándose posibilidades, intentando, con todas las dificultades del mundo, seguir su camino, seguir saliendo a flote y además conseguirlo. Que luego se metió en un juego que no era del todo consciente y que además en un juego del que no pudo salir, porque yo creo e intuyo que no es solamente que molestara, es que además vino muy bien que ella estuviera ahí, porque fue el saco roto de las tortas. Claro, si realmente ella no molestaba. Claro. Si es que realmente, por lo menos hasta donde sabemos, ¿eh? Claro. Porque a pesar de que al cumplirse 100 años del fusilamiento hay muchos documentos que han estado bajo secreto que salen a la luz, la realidad es que el 75% de esto seguimos sin saberlo, y que ahí hay 3 bandos de alguna manera implicados, pero principalmente alemanes, franceses y los ingleses, que también la tenían puesta en el ojo de mira porque no se fiaban de ella. Igual sí que fue un espía, si el problema es que no lo sabemos. Igual sí que fue un espía, igual sí que vendió secretos a unos y a otros. No lo sabemos. No tenemos ni la más remota idea y creo que, como tú bien dices, nos moriremos sin saberlo. Igual nuestros hijos o nuestros nietos consiguen algún día averiguar qué pasó realmente con Margareta Selle. Pero a día de hoy no lo sabemos. A mí esta historia me ha producido una enorme tristeza, porque además, antes de que la fusilen, ella escribe 3 cartas. Una a uno de sus grandes amantes, que por supuesto no tiene contestación. Otra a otro de sus grandes amantes, que hay quien dice que era al príncipe alemán, que tampoco tiene contestación. Pero la tercera se la escribe a su hija. Y en esta carta parece ser que a su hija le viene a decir algo así como: no dejes que nunca nadie guíe tus pasos. Sé siempre tú misma. No te dejes nunca manejar por absolutamente nadie. A mí me produce mucha tristeza esta mujer, Iñaki. Mucha tristeza. Pues sí, es una mezcla entre admiración y tristeza, porque fíjate, después de haberte metido en la cama con los más poderosos del mundo, todo el mundo echó a correr. Todo el mundo hizo como que no la conocían de absolutamente nada cuando la vieron en horas bajas. Claro, pero bueno, eso es un juego, es el juego que hay y que existe y que ella jugó. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, esa carta, ese mensaje, es el resumen, para mí, absoluto de la vida de Mata Hari. El resumen absoluto. Llevar ella su propio destino.
no dejar que nada ni nadie le guíe por encima de ella, que luego se equivoca, que luego toma decisiones que son locuras, que hay pasajes de su historia que de repente, pues eso, se convierte en un muñeco del pim pam pum. Sí, pero ella tiene los arrestos Sí. para, en cualquier caso, por muy difícil que fuera la circunstancia que estaba viviendo, continuaba luchando para dirigir ella su propio destino. Y si caía en el agujero o subía al Himalaya, era cosa suya, Sí. menos el final. Incluso el final, porque ella es la que decide que nadie le va a vendar los ojos. Eso sí, esa es cuando yo empiezo a mirar un poco la historia de Mata Hari, ese pasaje es el que más me llegó. El hecho de llegar al momento en el que te van a pegar un tiro, te van a matar, y tú no quieres que te venden los ojos. Tú No. quieres ver lo que va a pasar, cómo te lo van a disparar, y tener la dignidad de decir, así he vivido y así voy a morir. Sí, hay quien dice que realmente más que ella querer ver cómo la iban a disparar, ella quiso mirar a los ojos de aquellos que le iban a disparar. Fíjate si se sentía poderosa. Claro. Y posiblemente por eso solo 3 dispararon. Posiblemente. Fíjate si se sentía poderosa. ¿Cómo va a controlar esa mujer en la vida normal su poder? Es muy difícil, es muy complicado. Al final metes la pata, exageras, se te va la pinza. Además a ese nivel, con gente tan importante, con tantas movidas a sus espaldas, sin que ella se dé cuenta. Porque todo eso es sin que ella se dé cuenta. Ella dice sí a espiar, pero por necesidad, no por otra historia. Pero detrás de eso hay una serie de movimientos que ella ni es consciente, ni se entera, ni sabe que eso es la realidad. Esa mujer con ese sentido de poder, de decir, os voy a mirar y a ver quién es el que me dispara, a ver Sí. quién es el guapo. Sí. Eso, si no es admirable, me cojo de la silla y me tiro al suelo. A mí me parece una mujer con una historia muy triste, Muy triste. sabedora. Fíjate, nadie la quiso. Nadie. Nadie la quiso. No. Ni siquiera ese soldado al que ella quiere sacar adelante, por el que Sí. lucha y se mete en el Eso, por el que espionaje. se meten todos estos líos. Porque, Ahí claro, se mete. Claro. Y ni ese da un paso a favor de esta Sí. mujer. Nadie quiso saber nada de ella. Por eso a mí me produce tanta tristeza. Porque al final, toda esa gente que la había admirado, que la había aupado a las alturas, que le había puesto en la cumbre, todo el mundo volvió la cara para atrás. Esa es la tristeza que a mí me produce la historia de esta mujer, que evidentemente tenía un par de reaños, sin lugar a dudas, que tenía un par de ovarios muy bien puestos, no me cabe la más mínima duda. Yo lo que apuntaría de Mata Hari es que, más allá de que la tristeza o la admiración o lo que sea que produzca, creo que esta mujer, la biografía de esta mujer, esta vida que hemos contado en este episodio, es una vida con la que nos podemos identificar más de una vez en nuestra vida. Todos nos hemos sentido en algún momento solos, abandonados, pensando que teníamos un montón de gente que era afín a nosotros y que ya teníamos conquistado y ganado, y muchas veces te das cuenta que el que más crees que más cerca tuyo va a estar después es el que antes desaparece. Pues creo que Mata Hari puede ser inspiradora para poder sobrellevar esos momentos de una manera afín a lo que ella hizo y llevó a cabo. Es duro, es difícil, hay muchas frustraciones, muchas decepciones, pero tenemos que tener la idea clara en la cabeza de que hay que vivir hasta el final y hay que vivir con la dignidad y hay que vivir de pie y mirando a los que te van a fusilar a la cara por si hay alguno que no puede disparar. Sí, cierto, hay que mirar a la cara por si alguno no es capaz de apretar el gatillo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iñaki. ¿Tenemos mensajitos de nuestros oyentes?
tenemos mensajitos, así que vamos a escucharlos ahora mismo. ¿Qué pasa, Iñaki? ¿Qué pasa, Toñi? Encantadísimo de volver a escuchar otra de las aventuras que nos traéis. En este caso me voy a centrar en la de Lucrecia Borgia, o Borja, o Borgia, o como queramos llamarla. Hace días que escuché el episodio y llevo tiempo dándole vueltas, entonces hay muchos temas que quería tocar y seguramente me los voy a dejar. Y no, tranquilos, no voy a hacer una maldad bíblica como la del episodio de Eva, pero sí que es verdad que es interesante que sacaseis el tema de Lucrecia Borgia. En su caso, yo no tendría tan claro su parte de heroína, pero sí que es verdad que ella era mucho menos malvada de lo que la pintaron, y al final ella fue víctima de la leyenda negra, ¿no? Cuando, si eres un compositor de ópera o un escritor del siglo XIX y tienes algo de lo que quieres sacarle chicha, que mejor que un villano de la historia, ¿no? Un malo malísimo. Y sí, bueno, bastante era con que hubiera esas leyendas, ¿no? Ese mito inflado de la Lucrecia envenenadora, de ese anillo periquero que está hueco para tener veneno. Spoiler, os destripo el final, esos anillos no son para veneno. Y ese tipo de inquina, ¿no? De mal. Qué mala es esa mujer que mata. A su alrededor se están matando todo el día por decenas, pero qué mala es ella que envenena, ¿no? Que no tiene ese valor de ir a un campo de batalla y matar a 100, que solo se carga 1 o 2 con el veneno. Pero al fin y al cabo, también hay que tener en cuenta que Lucrecia Borja, era la que era y estaba donde estaba. Al final tenemos que leer la historia, especialmente esos tramos que nos estáis explicando. Esa mal llamada o de alguna manera llamada Edad Media, en la que realmente no había naciones como tal, no había territorios que respondiesen al concepto de país, digamos, ¿no? Todo eran propiedades, daba igual si de un conde, si de un duque, si de un rey, si de un emperador. Todo eran propiedades que se iban solapando unas con otras y al final eran élites. O sea, de lo que sabemos de esta gente es que ellos eran las élites. Y lo que nos ha llegado es cómo medraban o cómo luchaban para mantener sus propiedades, para mantener su territorio, su feudo, y daba igual si se tenían que enfrentar a una autoridad eclesiástica, a enfrentarse a una autoridad civil, o ser ellos mismos, ¿no? Autoridad civil o eclesiástica. En aquel momento lo dice muy bien Isabel Mellén en su propio podcast, Divulgadoras de la Historia. Divulgadoras me encanta como nombre, o sea, me parece... dejad de ponerle nombres a las cosas porque ha salido el nombre definitivo de todo. Divulgadoras, que también lo comenta en el podcast Ars de Bizancio, que también lo recomiendo muchísimo. La nobleza tenía el sexo como arma. Los nobles se propagaban, o sea, cuantos más hijos tuvieras, más cargos podías aspirar a tener en tu familia o en tu dinastía. No solamente era por población, no solamente era cuantos más tenías, más cargos ocupabas, pero te ayudaba bastante. Porque si tú eras duque, podías colocar a un hijo como conde, a una hija casándola con otro conde y a otra hija casándola con un rey, pues hombre, era mejor que si te morías sin descendencia. De hecho, las muertes sin descendencia eran grandes problemas, eran grandes culpas, grandes problemones. Lo de el matrimonio, tenía fresquísimos los nombres de todos los personajes que habéis contado, y es una historia que yo ya conocía de antes más o menos, vagamente, y ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Pero por ejemplo el episodio del matrimonio repudiado, eso de tener que inventarse que era impotente, fijaos que ella se intenta siempre, o sea, al final es una estrategia política, y si ellos no se defendieron mucho más o eso es porque estaban en digamos, desventaja de alguna manera. La familia Borja usaba a Lucrecia como gancho para engancharse a otras empresas, casas ducales, casas reales, el propio Vaticano, porque daos cuenta, ¿no?, que estaban César y Rodrigo en el Vaticano también, controlando el Vaticano. Lo habéis dicho muy bien, no era una sede espiritual solamente, era un estado, y ese estado necesitaba alianzas, necesitaba comercios, todo eso. Las mujeres nobles, yo realmente no les tengo ninguna envidia, porque las mujeres nobles, su único cometido era el matrimonio. El matrimonio en aquel momento, lo dice Isabel Meyer muy bien, pero se dice bastante poco. Lo comentaban también en Amañece, que no es poco.
no sé si fue, ahí no me acuerdo quién fue que lo dijo, si Sabrina o Beatriz, no me acuerdo, pero el matrimonio realmente es un vínculo mercantil, es un contrato. Había mucha gente que en aquella época los campesinos no se casaban, se juntaban, se iban un día a ver al padre de ella, a ver a la madre de él o lo que fuera. ¿Está usted de acuerdo, padre? Venga, sí, júntense, si al final, ¿qué es lo que vayan a hacer? Pues a su casa de campo, junticos y a tener hijos, los que podáis. Tened bastantes porque se os irán muriendo, pero bueno. Pero en los nobles el matrimonio era la herramienta por la cual una familia podía emparentar con otra. Y a los Borgia eso le hacía falta que fuera un matrimonio que les interesara a ellos, que fuera por sus intereses. ¿Qué hicieron? Había familias que casaban a su hija y la perdían para siempre. Ganaban esa alianza, ¿no?, con la otra familia. Los Borgia jugaban mucho con el papel de Lucrecia de, vale, ahora te casas con este, ahora no nos interesa, ahora gira el viento y nos vamos a ir con los otros. ¿Cómo puedes hacer para... No había divorcio, no había divorcio. ¿Cómo podemos romper este contrato que no nos importa más que para eso, más que como contrato? Pues hay que decir que este matrimonio no vale. ¿Y cómo lo decimos? Pues decimos que es impotente, por no decir que es homosexual, por no decir que en algún momento podría decir, pues es un hereje, pero claro, es que también le metes en problemas a la otra familia. Simplemente quieres romper el matrimonio. La otra familia a lo mejor no tenía tanto poder como para, bueno, a ver, no se esfuerza, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en ese momento político no se veían con la salud social suficiente como para darle la vuelta a la tortilla y decir que los Borgia eran unos timadores y unos chaqueteros, ¿no? Bueno, pues ahí se callaron, simplemente por lo bajín y por detrás dijeron pues que Lucrecia era una mala puta, que era una envenenadora y todo eso. Y por eso prosperó esa imagen. Y al final en un mundo de hombres ese tipo de acusaciones corren bastante rápido, tampoco hizo mucha falta. Sí. Es por eso por lo que en muchas instituciones, la noche de matrimonio, la noche de bodas, tenía que certificarse la consumación. Y en esa consumación iba Tokiski, porque iba partes de una familia y partes de otra familia a comprobar que había habido esa penetración, ¿vale? Que esa vagina había sido penetrada por ese pene de ese hombre, y nadie puede decir, ninguno de los testigos, representantes de una familia o de otra, pueden decir que ese matrimonio es nulo, con lo cual ese contrato no puede romperse de esa forma. ¿Qué pasó en el caso de Lucrecia? Dijeron que este hombre es impotente, aquí nadie sabe nada, no hay testigos, pues mira, rompemos este vínculo contractual y te buscas el siguiente, que era el del duque aquel, ¿verdad? En cambio, en la siguiente vez a lo mejor no les salió tan bien el tiro. Bueno, igualmente dijeron, esto hay que romperlo, ¿cómo lo hacemos? Pues al final nos cargamos a tu marido y ya tendrás otro. A ver, tampoco podemos correr, apresurarnos a pensar que Lucrecia era un pobre títere en manos de toda la historia. Ella era parte de la historia también. No digo que fuera propiciado por ella, ni digo que fuera voluntario, ni nada. No digo que se pudiera, bueno, no sé, intentar evitarlo o lo que fuera, pero ahí estaba ella era parte de esa élite, ella vivía esa vida también, con lo cual tampoco creo que fuera bien una heroína. Y esta era un poco la historia que les quedaba a los nobles, o sea, medrar, mantener su privilegio a base de eso, de la planificación familiar inversa. Vamos a tener hijos y que estos hijos se casen con las hijas de otros y vamos a ampliar nuestra posición social. Porque no les quedaba otra, porque lo otro es cultivar la tierra y eso ya sabemos para quién era. Y solo un apunte más, lo de celibato en los clérigos, en los curas, en los obispos, sobre todo, de más alto rango, no importaba ya tanto el de abajo, no era solo por cuestiones espirituales. Y eso ya lo decía el emperador de Alemania, que dieron en darse Sacro Imperio Romano porque como los otros romanos, los que de verdad eran romanos, eran ortodoxos, pues no querían llamarles romanos. Pero es que lo decían, vamos a hacer que los clérigos, el estamento eclesiástico, vamos a imponer el celibato porque si ellos tienen hijos, al final los privilegios se los van a pasar entre ellos. Y eso es lo que no queremos que mueran sin descendencia. Y ya los cuidaremos cuando sean mayores. Y hasta aquí un poquito las ideas que me han ido viniendo de escuchar vuestro episodio, que me ha parecido magnérrimo y una maravilla. Y que sigáis así porque me lo estoy pasando, pero vamos, me lo estoy pasando mejor que nada. Un abrazo a los dos y muchas gracias y muchas felicidades. Hola, me llamo Beth y pienso que Fichi fue muy afortunada de poder llegar a ser emperatriz, aunque a simple vista ni siquiera iba a llegar a ser concubina del emperador. Supongo que la suma de sucesos, más la insistencia de los padres en que se preparara, estudiando, aprendiendo normas de la alta sociedad, de buenas maneras,
Todo eso supongo que ayudó a que fuera posible. Aparte de eso, en el podcast habláis de lo mucho que tenían que hacer las chicas que pretendían ser concubinas del emperador. Creo que ante todo, todas las personas debemos esforzarnos en prepararnos para un futuro deseado o impuesto por los padres. Las posibles concubinas debían esforzarse en estudiar, en estar dentro de los parámetros de belleza, de protocolo, de saber estar, el estatus. Creo que esta mujer, por una parte, fue afortunada de nacer en una familia con linaje suficiente como para optar a ese puesto. Insistió y estudió, cuidó de su aspecto físico y la suma de todos estos elementos la llevó a su meta. Y a la suerte de engendrar a un hijo, encima varón, pues también la ayudó mucho a posicionarse más arriba de donde estaba. Y su manera de actuar pues también hizo que pudiera permanecer en el mando, cosa que se la puede acusar de estratega, pero yo creo que fue eligiendo su camino a cada elección. Si se equivocó en algún momento, que puede ser, pero cada uno decidimos hacia qué sitio tirar. En el momento en el que tú eliges uno de los dos lados, el otro se pierde. Nunca sabes lo que va a pasar si hubieses elegido lo contrario. Simplemente creo que tuvo buenas elecciones. De la manera que lo hizo, no considero que se la puede llamar malvada, pero tampoco creo que sea una heroína. Simplemente una mujer lista. Bueno, y nada más. Que me ha gustado mucho el podcast. Me gustó más el trozo donde estabais debatiendo porque fue más relajado que los otros podcasts. Y bueno, la introducción se me hizo un poco larga por tantos datos de familia y apellidos raros y nombres de gente china complicados de pronunciar y así. Pero en general me gustó mucho este podcast. Y bueno, mucha suerte y adelante, que lo hacéis muy bien. Y hasta aquí una nueva biografía que esperamos haya sido de tu agrado. Ya sabes que tienes en las notas del episodio el número de WhatsApp para mandarnos un audio con tu impresión acerca de quién fue Margareta Selle o un correo electrónico si prefieres hacerlo por escrito. Nos volvemos a encontrar después de Reyes, así que desearte que tengas una magnífica Navidad, que pases unos días maravillosos y entrañables con tu familia, que entres en el 2025 con el pie derecho y que los Reyes te traigan muchas cositas. Pues yo espero que tengáis unas fiestas maravillosas, que la Nochebuena y la Navidad sean muy especiales, el año lo empecéis de la mejor manera posible y sobre todo disfrutad, vivid y experimentad todos estos días, todas estas fiestas, sobre todo con los que os rodean, que son los que verdaderamente importan. Nos vemos en enero. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Nuestra vida es pura naturaleza. Aunque nos hayamos construido un mundo paralelo, que ilusos de nosotros, pensamos que está a salvo de la tiranía de las leyes naturales. Desgraciadamente, ese mundo construido no es más que una tira de plástico con el que disimular la dictadura de las dos leyes más poderosas imperantes en este planeta: la ley de la supervivencia y la ley del más fuerte, que continúan implacablemente gobernando nuestras vidas. Nosotros, que nacemos desvalidos, sin nada que nos proteja y dependientes absolutamente de nuestra madre, ¿qué animales solemos admirar y envidiar? Tigres, leones, lobos, águilas. Nacer poderoso tiene que ser el previo a una vida con una enorme responsabilidad. Ser el responsable de un gran poder implica una existencia complicada, difícil
y al mismo tiempo una existencia privilegiada que sin lugar a dudas marcará el devenir de tu destino. Pero del mismo modo que hay quienes nacen ya con un poder, nacen con una responsabilidad a sus espaldas, también hay quienes nacen vacíos de ese poder, sin herramientas para poder deshacerse de las dificultades de manera directa, sobrada, segura y yo diría que hasta sencilla. Esas personas sin poderes o sin habilidades especiales que hagan que su vida se resuelva de manera más fácil, han de luchar no por conquistar un poder, sino por sobrevivir, por continuar en este juego de la vida, tratando de no poner en peligro su existencia e intentando seguir en este juego de la vida y de la muerte. Ese proceso de quien nace en desventaja, sin anclajes firmes a los que asirse para sobrevivir, recorriendo caminos y experiencias múltiples hasta que su propia estela de vida le lleva a encontrar su más pura esencia, es pura magia vital. Es un viaje fascinante que admiro profundamente y que creo que es la más pura esencia de la aventura de la vida. Recorrer el viaje que obliga a sacar, a desvelar aquello que llevaba dentro desde el principio de sus tiempos y que ha necesitado de todo un recorrido medido al milímetro, aunque no lo parezca, para desembocar en el premio, en el resultado, en aquello tan deseado. Si viajamos a la naturaleza y nos fijamos en lo que sucede, en cómo las leyes de la naturaleza marcan el devenir de sus habitantes, veremos animales con poderes que no dejan de ser habilidades que les facilitan la supervivencia. Esos animales, esos individuos, emocionalmente están perfectamente construidos para poder vivir, para poder existir, para poder llevar un tipo de vida que conlleve la utilización de esas habilidades, de esas herramientas, de esas armas en su rutina diaria. Dicho de otra manera, esos animales que nacen con esas habilidades están preparados para soportar la responsabilidad que conlleva el uso de esas armas. El otro tipo de animales, es decir, los animales que no tienen esas armas y que además han diseñado su estrategia de supervivencia sin el uso o sin la posesión de esas armas, son animales perfectamente adaptados y perfectamente preparados para sobrevivir, para llevar adelante el éxito de la pervivencia en este planeta, gracias a la estrategia vital que han diseñado después de miles de años de desarrollo. Estos animales están también perfectamente adaptados al uso de dichas estrategias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno de estos animales, llamemos herbívoros, es decir, que no tienen que correr ni saltar, ni tienen que morder ni vencer en combate desigual a un oponente quizás más grande que él mismo? ¿Qué pasa cuando un animal de estos se le otorga un arma? Una herramienta a la que no estaba preparado, un arma que no se esperaba, un arma que de repente, sorpresivamente, descubre que posee, que tiene, pero que como no había vivido las experiencias necesarias, no era consciente de que fuese el poseedor de esa herramienta. ¿Qué pasa cuando ese animal herbívoro descubre que tiene ese poder que en sus manos descansa? El poder que siempre ha envidiado y anhelado en los demás. Pues ocurre que dicho animal se convierte por arte de magia en un animal realmente violento, en un animal con una agresividad exagerada, terrible y sobre todo en un animal que no es capaz de controlarse, de frenarse, no es capaz de hacer uso de esa arma de una manera responsable y sobre todo de una manera que no le haga daño incluso a sí mismo. Ese es el gran problema de los animales que no nacen con un arma, pero que descubren con el paso del tiempo
que son poseedores de la misma. Y esto lo podríamos llevar al campo de las personas, que de repente, en un momento dado, se dan cuenta de que poseen una habilidad, algo que los demás desean, y con eso se fabrican un arma. Y esa arma les facilita muchas cosas en su vida, les ayuda a sobreponerse a muchas dificultades. Luego se convierten en poderosos. ¡Qué terrible! Cuando una persona descubre que también es poseedor de un arma, que ha vivido durante muchos años a lo largo de su vida como un ser humano sin armas, sin habilidades, sin llaves mágicas con las que solucionar los problemas, y de repente se convierten en los dueños de una de ellas. Cuando una persona como la que hemos descrito adquiere un poder de verdad, un poder fuerte, un poder poderoso, le es extremadamente difícil aprender a hacer uso de ese poder de manera responsable, de manera efectiva y sobre todo de manera segura, que sean capaces de utilizar ese arma sin que el resultado de ese uso les haga daño incluso a ellos mismos. Es muy complicado nacer a un mundo que desde el primer día te lo da todo para poco más tarde arrebatártelo todo con la misma soltura. No es difícil imaginar que en situaciones de ese tipo todos estaríamos a merced de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras carencias de poder, lo cual con toda seguridad nos llevaría a no saber por dónde tirar, a no tener caminos prefijados por donde viajar, llevando a cabo movimientos muy locos e iniciativas poco meditadas con tal de atisbar algo de luz al final del túnel de la esperanza. Sentirte sola, desarmada, sin una sola herramienta que poder utilizar para sobreponerte a las dificultades, es absolutamente devastador. La vida, en esos casos en los que lo único que se puede hacer es aceptar lo que viene y sufrirlo, aprieta siempre al máximo. Riadas de dificultades y problemas se suelen suceder, arrinconándote contra las cuerdas. Y es ahí cuando tratas de fajarte de los golpes mediante arriesgados movimientos y saltos al vacío, donde muy frecuentemente somos capaces de descubrir nuestras mejores armas, nuestros poderes, nuestras habilidades más fascinantes y al mismo tiempo secretas. De repente descubrimos una parte de nosotros mismos que ni siquiera imaginábamos tener en nuestro interior, y todo aflora. Aquel camino de locos en el que seguramente experimentamos verdaderos infiernos emocionales fueron la pista de despegue de una nueva etapa, esta vez más consciente y más preparada para los desafíos de un incierto pero esperanzador futuro. Nunca habías pensado ser capaz de lograr las metas que vas alcanzando. Nunca creíste tener el valor suficiente para lograrlo. Pero ese poder, esas herramientas, siempre habían estado ahí. Te pertenecían desde siempre. Pero necesitaste el viaje al caos más absoluto para su descubrimiento y preparación. El dinero, el poder mediático, la sensualidad, la inteligencia, la fuerza, el valor, son algunos de esos poderes que afloran en esos pasajes oscuros del alma que agudizan la obligación de sobrevivir, de reconstruirte una vez más para dar tu mejor versión ante los desafíos que impone la vida, la madre naturaleza o el destino, llámalo como quieras. El secreto está en descubrir aquello que los demás desean, incluso lo que tú has visto y deseado tanto tiempo en otros, dentro de ti. Cuando eso ocurre, pronto aprendes a manejar dicha ventaja a tu favor. Al principio, intentando no llamar mucho la atención, funcionando con la coherencia, la prudencia y sobre todo la seguridad necesaria para aprovechar el momento y no perder la oportunidad.
con mucha cautela e inteligencia, vas utilizando ese poder aprendiendo a gestionarlo de la mejor manera posible y al mismo tiempo llevándolo hasta el límite para conocer hasta dónde sí y hasta dónde no has de estirar el chicle. Pero con el tiempo, los éxitos y la incompetencia de las víctimas y los competidores pueden engordar tu ego absolutamente. Y la victoria constante de diferentes batallas y la falta de carencias generan comportamientos extremadamente exagerados, dificultando sobremanera el manejo de dicho poder, de dichas herramientas, sin pasarte, sabiendo que, aun siendo poderosa, puedes meter la pata y has de ir con mucho cuidado. En teoría, eso lo sabemos todos, pero en la práctica es tremendamente complicado resolver esta difícil ecuación. Las carencias son molestas y hasta incómodas, y en muchas ocasiones crean frustración personal para con la vida e incluso para con nosotros mismos, lo cual a menudo suele derivar en complejos, en desilusiones e incluso en las tan temidas depresiones. En teoría, eso lo sabemos todos, pero en la práctica es tremendamente complicado resolver esta difícil ecuación. Pero qué poco nos damos cuenta de la dificultad que conlleva convivir o ser el responsable de un gran poder, incluso de una circunstancia deseada por todos, tuya en propiedad y por lo tanto gestionada por tu parte, generando antes o después consecuencias que se tendrán que afrontar tanto para bien como para mal, llegado el momento. Por ello, convivir y gestionar con un gran poder deseado por todos es, además de una enorme ventaja, si se sabe gestionar con eficacia, muy complicado y puede llevarnos al más absoluto de los desastres si no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Porque la ambición de estirar dicho poder, de llevarlo hasta el límite, está dentro de nuestro ADN. Y ese estiramiento, ese ordeñar más y más, creyéndonos invencibles debido a las victorias constantes, es el principio del fin. Pues aunque nos cueste entenderlo, tan mala es la carencia y la ausencia de herramientas para el combate, sea este emocional o físico, como la victoria constante y el éxito absoluto de nuestra existencia. Ese poder, ese recurso que todos desean y solo tú compartes dónde, cuándo y con quien quieres, no deja de ser ese anillo tan buscado por los personajes de la famosa saga del Señor de los Anillos. ¿La has visto? ¿Has visto cómo los personajes se van pasando el anillo y eso que todos desean al principio, al final, va incluso en su propio detrimento? ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Es tuyo. Tu vida puede cambiar. Pero, como ya te he dicho, al igual que en ocasiones las carencias nos pueden bajar al más profundo de los infiernos, los excesos también nos pueden llevar al desastre más absoluto siempre y cuando nos dejemos conquistar, o mejor dicho, nos dejemos engañar por una realidad muy mal interpretada. Mata Hari no solo sufrió y experimentó todo esto que te he comentado en esta reflexión lanzada al viento, sino que además, como poseedora de un enorme poder que utilizó una y otra vez con los hombres más mediáticos y poderosos del momento, el jugar a que personas, países, servicios secretos e incluso intereses miserables pusieran sus desvelos en la propia Mata Hari le conllevó tener que sufrir nuevamente el desprecio, la traición, la manipulación y la utilización de su persona y sus circunstancias como un Kleenex que se recoge y se tira a la basura
cuando así lo entendían personajes y países democráticos, moralistas y autodenominados justos y buenos. Miseria, mentira, manipulación, una vida malgastada dentro de un guiñol, a veces corrupto y a veces abandonado. Lástima que cuando nos dan algo de aire, creemos que sabemos volar, pero no dejamos de pertenecer a una farsa guionizada en el que nos manejan a su deseo para convertirnos en piezas que funcionan para permitir que el sistema, su sistema, que no el tuyo, siga girando y creciendo a costa del peso de tu alma. Gracias a Dios que siempre ha habido, hay y habrá personajes como Margareta, que empujada a pagar un alto precio por su osada libertad, miró de frente a un Estado y a un sistema que aún hoy nos sigue vendiendo libertad y respeto, pero que representa miseria, traición y vergüenza, envuelto en una realidad disfrazada. Y aceptó su condena con una dignidad y una valentía a la altura de las fascinantes mujeres que llenan las estancias de historias de heroínas o malvadas. Consciente de su enorme poder, aun en el final del viaje, pidió mirar a la cara a aquellos que iban a poner fin a su vida, convencida de que sus armas, conquistadas y afiladas a golpe de terremotos del destino, conseguirían una vez más sacarla del atolladero. Casi lo consiguió. Pero lo que sí logró es mirar a la cara a la muerte, como solo las heroínas consiguen hacerlo, con dignidad, valentía y mucho arrojo. Yo hoy me convierto en cómplice de Margareta y admirador total de Mata Hari, pues en su deslealtad fingida descansa hoy mi libertad. Firmado, el héroe que camina sentado. Has escuchado Heroínas o Malvadas, un podcast de Toñi Martínez e Iñaki Urdangarín Iraeta, en el que el primer y tercer martes de cada mes analizaremos la figura de una mujer que dejó su huella en la historia. Mándanos tu opinión en formato audio o texto a través del WhatsApp o el correo electrónico que tienes en las notas del episodio, o déjanos el comentario en el capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir y recomendarnos a tus amistades. Gracias por escucharnos.